Bienvenidos a Luz Estelar. Hay días en los que el firmamento nos habla con una voz particularmente clara, y si hoy percibes una urgencia sutil o una llamada a la acción en tu interior, no es casualidad. Este domingo, 19 de abril de 2026, nos encontramos bajo una intensa influencia cósmica. Es un día para recordar la perseverancia humana. Un 19 de abril, pero de 1971, la humanidad lanzó la primera estación espacial, Salyut 1, un hito que refleja nuestra inagotable capacidad de construir y explorar. Y en el cielo, la exacta conjunción de Marte y Saturno en Aries nos susurra sobre la importancia de canalizar nuestra voluntad con una disciplina férrea. Esta configuración tan potente significa que el universo tiene mensajes muy concretos para cada uno de nosotros, pero especialmente para aquellos que vibran con la energía pionera de Aries. Acompáñanos a descifrar cómo estas poderosas corrientes celestes se despliegan en tu vida y en la nuestra, revelando las oportunidades de crecimiento que este día nos ofrece. Detrás de la potente conjunción de Marte y Saturno que ya hemos señalado, la carta cósmica de hoy revela una intrincada red de influencias. Con el Sol aún en los últimos grados de Aries, marcando la culminación de esta temporada de inicios y el impulso pionero, la Luna se encuentra en el grado 21.4 de Tauro, apenas iniciando su fase creciente. Un aspecto de especial relevancia es el sextil exacto entre Mercurio, posicionado a 5.5 grados de Aries, y Plutón a 5.1 grados de Acuario. Esta configuración nos ofrece una aguda capacidad de penetración mental, una herramienta poderosa para investigar, comprender y comunicar verdades profundas. La mente impulsada por la energía ariana se vuelve incisiva, capaz de transformar perspectivas y desmantelar viejas estructuras de pensamiento. Simultáneamente observamos una hermosa conjunción de la Luna a 21.4 grados de Tauro con Venus a 23.5 grados del mismo signo. Este encuentro planetario en Tauro amplifica la necesidad de arraigo, estabilidad y disfrute sensorial. Nuestras emociones y valores se alinean, invitándonos a nutrir el autocuidado y a apreciar la belleza que nos rodea. Es un momento propicio para fortalecer la autoestima y buscar la armonía en nuestras relaciones personales y con el entorno. Además, la Luna, con apenas un 4.0% de iluminación y en su fase creciente temprana, nos invita a sembrar con intención. Este es el momento de plantar las semillas de nuevos proyectos o deseos, brindándoles la paciencia y el cuidado que la energía taurina también conoce. Es un llamado a confiar en el proceso de crecimiento, sabiendo que cada pequeña acción cuenta. Para navegar este día, canalicemos nuestra voluntad de acción con la sabiduría de la introspección. Aries, con el Sol a casi 29 grados de tu signo y tu regente Marte en una conjunción exacta con Saturno a 7 grados. La jornada de hoy te invita a una profunda introspección sobre tu estructura personal. Esta configuración planetaria que se da en tu primera casa te dota de una energía singular para materializar tus iniciativas con una disciplina renovada. La presencia de Mercurio, también en Aries, en conjunción con Marte y Saturno, agudiza tu capacidad de comunicación, permitiéndote expresar tus ideas con claridad y autoridad. Es un momento propicio para definir límites y consolidar proyectos que requieren un liderazgo firme, tanto en tu ámbito profesional como en tus relaciones personales. La Luna en Tauro, en conjunción con Venus, en tu segunda casa, te orienta hacia la valoración de tus recursos y la búsqueda de estabilidad material y emocional. Este domingo, regido por el Sol, refuerza tu identidad y propósito. Un día como hoy, pero en 1775, el inicio de un movimiento por la independencia marcó la historia, resonando con la búsqueda de autonomía que hoy te impulsa. Considera dedicar tiempo a estructurar ese plan que has postergado, estableciendo pasos concretos para su materialización. La vitalidad del Sol en tu signo te impulsa hacia la acción consciente. Tauro, esa quietud interna que anhelas encuentra hoy su eco en el firmamento. Con la Luna en tu propio signo a 21.4 grados de Tauro y Venus, tu regente, a 23.5 grados, se forma una dulce conjunción en tu primera casa astrológica. Esta alineación intensifica tu conexión con el valor propio, la belleza y el placer sensorial, invitándote a nutrir tu ser desde lo más profundo.
El día, un domingo regido por el Sol, nos recuerda la importancia de nuestra vitalidad y propósito, tal como el 19 de abril de 1775 marcó un punto de inflexión con las batallas de Lexington y Concord, donde se afirmó una nueva identidad. La energía predominante de Aries, habitando tu casa 12, impulsa una introspección necesaria, quizás un impulso subconsciente que te invita a revisar qué deseos genuinos aguardan ser reconocidos antes de manifestarse. Urano, también en Tauro, cerca de esta conjunción, sugiere que cualquier cambio en tu autopercepción o en cómo te muestras al mundo será liberador, aunque inesperado. Géminis, cuando tu regente Mercurio se encuentra en conjunción con varios cuerpos celestes en el dinámico signo de Aries, la dinámica de tus aspiraciones y grupos toma el centro del escenario hoy. Con el Sol también en Aries, que para ti es la casa de las amistades y los proyectos futuros, tu identidad busca expresarse a través de la colaboración. Es interesante notar que el 19 de abril de 1775, las batallas de Lexington y Concord marcaron el inicio de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un recordatorio de cómo las ideas pueden catalizar grandes movimientos. Tu mente, naturalmente ágil, se enfoca ahora en cómo puedes contribuir a tus colectivos. El sextil exacto de Mercurio a Plutón en Acuario abre puertas a conversaciones profundas y transformadoras, especialmente si involucran tus filosofías o planes a largo plazo. Sin embargo, la conjunción de Marte y Saturno en Aries te exige disciplina y estructura en tus acciones dentro de estos grupos. Podrías sentir el impulso de liderar, pero la prudencia será tu mejor aliada para evitar conflictos innecesarios. Cáncer. Con la Luna a 21.4 grados de Tauro, formando una conjunción con Venus en tu casa 11. Hoy tus lazos afectivos y aspiraciones futuras se nutren de una profunda armonía. Este domingo, día regido por el Sol, que subraya la identidad y el propósito, te encuentra con una energía particular. Recordemos que el 19 de abril de 1775 marcó un inicio audaz hacia la independencia, una resonancia que se siente en el cielo actual. Júpiter, el gran benefactor, reside en tu propio signo a 17.0 grados, expandiendo tu ser y ofreciéndote una protección inigualable mientras te anima a crecer. Mientras tanto, la potente concentración de planetas en Aries, incluyendo al Sol, Mercurio, Marte y Saturno, activa intensamente tu 10ª casa, la del estatus profesional y tu propósito de vida. La exacta conjunción entre Marte y Saturno en Aries te dota de una disciplina férrea y el impulso necesario para consolidar tus ambiciones laborales. Tu comunicación se vuelve estratégica y capaz de transformar gracias al sextil exacto entre Mercurio y Plutón. Es un momento propicio para liderar, para iniciar proyectos significativos o para establecer nuevas estructuras que definan tu camino. Leo. Cuando tu regente, el Sol, transita por la casa 9, como hoy en el impulsivo Aries, tu horizonte de ideas y aspiraciones se expande con una fuerza inusitada. Esta potente energía ariana, realzada por el día domingo que el Sol rige, te impulsa a la vitalidad y al propósito. Con Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, también en Aries, en tu casa 9 de filosofía y viajes, la mente se vuelve una herramienta afilada para explorar nuevas verdades. Hoy, la exacta conjunción de Marte y Saturno en Aries te dota de una disciplina férrea para perseguir tus convicciones, transformando la acción impulsiva en un esfuerzo sostenido. La Luna creciente en Tauro, ocupando tu casa 10 de la reputación y las metas profesionales, se une en una armoniosa conjunción con Venus. Esto sugiere un día propicio para presentar tus ideas con encanto y establecer conexiones valiosas en tu ámbito laboral, donde la estabilidad y el valor estético cobran relevancia. Con Plutón en Acuario formando sextiles con varios planetas en Aries, las conversaciones importantes en tus relaciones pueden llevar a transformaciones profundas y positivas, especialmente si te atreves a ser auténtico. Virgo. Con tu regente Mercurio transitando por Aries en tu casa 8 y la Luna en fase creciente en el signo de Tauro en tu 9ª casa, hoy se te invita a una profunda introspección sobre tus recursos y la expansión de tus horizontes. El domingo, día regido por el Sol, te infunde una vitalidad especial para indagar en estas profundidades, en un día que históricamente nos recuerda la génesis de movimientos audaces por la libertad.
La potente conjunción de Mercurio con Marte y Saturno, todo en Aries en tu casa octava, impulsa tu mente hacia asuntos de finanzas compartidas o procesos de transformación personal. Esta configuración te dota de una disciplina mental aguda para negociar o investigar con autoridad. Además, el sextil exacto de Mercurio con Plutón en Acuario en tu casa sexta te ofrece una claridad excepcional para reestructurar tus rutinas laborales o métodos de salud, permitiendo cambios profundos y verdaderamente efectivos. Mientras tanto, la Luna en Tauro, en conjunción con Venus, en tu casa novena, estabiliza tus emociones, invitándote a encontrar placer y seguridad en la expansión de tus conocimientos o en la conexión con filosofías que resuenan con tus valores más íntimos. Libra, con tu regente Venus unida a la Luna en el pragmático Tauro, hoy la lógica de tus emociones se enfoca en aquello que verdaderamente valoras. El Sol, regente de este domingo, irradia desde Aries, el signo más destacado del día, iluminando tu casa séptima de las relaciones, las alianzas y los compromisos. Un eco de esa energía se percibe también en la historia, pues un día como hoy marcó el inicio de batallas trascendentales, recordándonos cómo los nuevos comienzos, incluso los más desafiantes, forjan el futuro. La casa séptima está muy activa con 5 cuerpos en Aries, incluyendo a Marte en conjunción exacta con Saturno. Esto impulsa la iniciativa y la claridad en tus vínculos, Libra, pero también exige que establezcas límites firmes y estructures tus compromisos. Tu regente Venus, en conjunción con la Luna en Tauro en tu casa octava, profundiza tu conexión emocional con los recursos compartidos y la intimidad, buscando estabilidad y valor tangible en tus lazos más cercanos. Júpiter en Cáncer en tu casa décima promete expansión y cuidado en tu trayectoria profesional. Escorpio. Cuando tus regentes Plutón y Marte transitan por casas que rigen tus cimientos y tu labor diaria, la estructura de tu mundo interno y externo cobra una relevancia particular. Con el Sol anclando tu sexta casa en Aries, junto a Marte, Mercurio, Saturno y Neptuno, tu enfoque se dirige a la maestría de tus rutinas y responsabilidades. La conjunción exacta de Marte con Saturno en Aries te dota de una disciplina formidable para abordar proyectos que requieren esfuerzo sostenido, permitiéndote tomar las riendas de tu día con una energía pionera. Tu regente Plutón en Acuario en la cuarta casa forma sextiles armónicos con Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Esto sugiere que las transformaciones profundas en tu hogar y tus raíces emocionales se desarrollan con un apoyo comunicativo y estratégico. En el ámbito de las relaciones, la luna creciente en Tauro conjunción a Venus en tu séptima casa trae una sensación de calidez, estabilidad y deseo de conexión genuina, invitándote a nutrir tus lazos más importantes. Dedica tiempo hoy a organizar ese espacio personal que ha estado pidiendo tu atención, permitiendo que la claridad externa refleje tu paz interna. Aprovecha esta profunda marea para construir con intención y fortaleza. Sagitario. Esa inquietud que a veces te impulsa a buscar más allá del horizonte encuentra hoy un eco en la bóveda celeste. Con el Sol en Aries iluminando tu quinta casa, el espíritu de la creación y la autoexpresión se enciende, resonando con la vitalidad que un domingo día regido por el Sol nos ofrece. Es una jornada para encender tus pasiones, tal como la batalla de Lexington y Concord marcó un nuevo comienzo hace siglos, simbolizando la lucha por la libertad. Tu regente, Júpiter, en Cáncer, se asienta en tu casa octava de las transformaciones profundas y los recursos compartidos. Esto te invita a una expansión emocional significativa, quizás a través de inversiones o de una conexión íntima que te nutre. La conjunción exacta de Marte y Saturno en Aries, también en tu quinta casa, te dota de una disciplina férrea para canalizar esa energía creativa. Es un momento propicio para dar forma a tus ideas más audaces, para estructurar ese proyecto personal que anhela ver la luz. La Luna y Venus en Tauro, en tu sexta casa, armonizan tus rutinas y tu ambiente de trabajo, trayendo un toque de placer y estabilidad. Capricornio. Con tu regente Saturno anclado en la casa 4, el foco de este domingo se posa en tus cimientos más profundos. Tu regente Saturno, en conjunción exacta con Marte en el signo cardinal de Aries,
transita tu casa 4, generando una poderosa energía para reestructurar tu base personal, tu hogar o tus relaciones familiares. El inicio de las batallas de Lexington y Concord el 19 de abril de 1775 resuena con la energía ariana que te impulsa a establecer nuevas fundaciones. Esta no es confrontación sin sentido, sino una afirmación necesaria de tu espacio y tus límites, construyendo con disciplina férrea. Mientras tanto, la luna creciente se une a Venus en Tauro, en tu casa quinta, suavizando la intensidad ariana y trayendo un bálsamo de estabilidad y belleza a tus expresiones creativas o a tus momentos de ocio. Encontrarás disfrute en actividades que nutran tu alma o al compartir con seres queridos de manera armoniosa. Mercurio, Marte y tu regente Saturno, desde Aries, forman sextiles con Plutón en Acuario, en tu casa segunda. Esta configuración te invita a transformar profundamente tus valores y la gestión de tus recursos. Acuario, esa sensación de transformación profunda que te acompaña se intensifica hoy, invitándote a una introspección valiente. Con el Sol en Aries iluminando tu casa 3 junto a Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, las ideas y la comunicación toman un protagonismo ardiente. Es un día para iniciar conversaciones significativas, para defender tus puntos de vista con determinación y para estructurar tus pensamientos de una manera que realmente impacte. El exacto sextil de Mercurio a Plutón en tu primera casa potencia tus palabras, dándoles una profundidad y un alcance transformador. Tu regente Saturno, en conjunción con Marte en Aries, te impulsa a canalizar esa energía pionera con disciplina, permitiendo que tus innovaciones se manifiesten de forma tangible. Mientras Urano, tu otro regente, en Tauro, en tu casa 4, te invita a encontrar la libertad y la originalidad en tus cimientos personales. La Luna, en conjunción con Venus, en esa misma casa, te ofrece un refugio de confort y belleza en el hogar, equilibrando la intensidad mental del día. Aprovecha este día para expresar esas ideas disruptivas que has estado gestando, comunicándolas con la estrategia y la claridad que te ofrece el cosmos. Tu voz es una herramienta poderosa para el cambio que buscas manifestar. Piscis, con tu regente Neptuno transitando el signo de Aries y con una concentración planetaria significativa en esta energía cardinal de fuego, hoy el cosmos te invita a una reevaluación de tus recursos y valores personales. Este domingo, bajo la regencia del Sol, nos invita a reflexionar sobre nuestra vitalidad y propósito. Es un día que o el lanzamiento de la primera estación espacial Salyut 1 en esta misma fecha simboliza la audacia en la exploración de nuevos horizontes. La presencia de Marte y Saturno en conjunción en Aries en tu segunda casa astrológica sugiere una poderosa influencia para construir estructuras firmes en el ámbito financiero o en la forma en que valoras tu tiempo y energía. Es un llamado a la acción disciplinada, donde tus ideas, influenciadas por Mercurio y Neptuno en conjunción también en Aries, pueden fusionarse con tu intuición para tomar decisiones económicas más conscientes. Mientras tanto, Júpiter en Cáncer en tu quinta casa te regala una corriente de creatividad y expresión amorosa, potenciando tu capacidad de manifestar tus sueños y conectar con otros desde un lugar de profunda empatía. Con la luna creciente y el sol en Aries iluminando nuestro camino, este es el momento para encender esa chispa de valentía. Hoy, atrévete a dar el primer paso hacia aquello que tu espíritu anhela. Recuerda que la verdadera transformación comienza con una decisión consciente, nutriendo cada semilla de intención con fe y determinación. El cosmos nos invita a construir, a expandirnos, a confiar en nuestra capacidad innata para manifestar la realidad que deseamos. Cada acción que tomas hoy, por pequeña que sea, es un ladrillo más en el templo de tu futuro. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.